En Radio Intereconomía, el Foro de la Comunicación, de DIR Confidencial. En pocos años ha pasado de ser un mero elemento distintivo de unas pocas organizaciones a ubicarse en el epicentro de la mayoría de relatos corporativos. Hablamos de sostenibilidad, un concepto que progresivamente va asentándose en las cartas de presentación de las empresas. Muchas de estas, en mayor o menor medida, se declaran responsables con la sociedad. Unas porque efectivamente ya partían de una solvente cultura corporativa que les facilita el camino entre el propósito y el cumplimiento. Otras, más bien, condicionadas por las crecientes demandas de sus stakeholders. Por ejemplo, de clientes, cada vez más atentos a la procedencia de los productos que consumen, o de inversores, cada vez más convencidos de las ventajas de operar con criterios ESG. Crecientes demandas también de empleados, comunidades locales, proveedores, de supervisores, bueno, por no hablar de legisladores, que siguen engrasando una maquinaria regulatoria cada vez más amplia y robusta en este ámbito. En fin, son muchas las empresas que aseguran tener en su ADN un compromiso con la sostenibilidad. Pero ojo, ¿cuántas de estas realmente contribuyen a la mejora de la sociedad y cuántas, por el contrario, se han sumado a este discurso colectivo más preocupados por abrillantar su marca que por generar cambios profundos? ¿Es posible delimitar qué es sostenible y qué no? ¿Y aquí qué papel juega la comunicación? ¿Y el DIRCOM concretamente? Estas y otras cuestiones las vamos a poner hoy encima de la mesa de análisis que está a punto de empezar. Escuchan el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Les habla Santi Domenech. Comenzamos. Vamos primero a repasar las noticias más importantes de la semana. Estefanía Muniz, buenas tardes. Buenas tardes, Santi. La sociedad que compró el 7% de Prisa suma nuevos consejeros. El Consejo de Administración de Global Alconava, la sociedad que compró a Telefónica el 7% del capital de Prisa, será presidida por Andrés Varela Entrecanales, uno de los 4 fundadores de Globomedia. También formarán parte del Consejo el fundador de The Cocktail, Alberto Knapp, o el presidente y fundador de Zebra Producciones, José Fernández Velasco. Google News vuelve a España. Lo hace 8 años después de que el gigante tecnológico cerrara este servicio por incompatibilidades con la legislación de protección de datos. La aspiración de la compañía es que este servicio sea el referente en localización de noticias. Magnum Capital entra en el accionariado de Sun Media. El objetivo es afianzar su crecimiento internacional, un paso que le permitirá, según dicen, afrontar nuevos retos y continuar con su apuesta por el talento, la calidad, la innovación y la creatividad. La agencia Marco lanza una fundación. Lo hace para promover la inserción laboral de jóvenes africanos y será presidido por la socia de la consultora Jihane Katani. El proyecto se pondrá en marcha en septiembre. Twitch amplía su programa de incentivos para que los creadores introduzcan anuncios. Los creadores de contenido podrán optar por recibir una cantidad fija de dinero a cambio de emitir un número concreto de horas al mes con una densidad de anuncios determinada. Y esta casa, DIR Confidencial, ha entregado los premios de la comunicación. Los corresponsales de guerra, el grupo Godó, Campofrío, la agencia Siroux y Ciranix o el presentador Ángel Martín han recibido esta semana los galardones en esta tercera edición celebrada en el Hotel Ritz de Madrid ante 200 profesionales del sector. Nombramientos de la semana. Repasamos los principales nombramientos que se han producido recientemente en el sector. Javier Bardají, nuevo CEO de A3 Media. Sucede en el cargo a Silvio González, quien tras una etapa de 14 años permanecerá en el grupo en proyectos de innovación. La Asociación de Consultoras de Comunicación renueva su junta directiva. Se incorporan nuevas voces, la de Francisco Porras como vicepresidente segundo y la de Alberto Oliveira y Rosa Fernández como vocales. Una junta que seguirá la línea de continuidad marcada al inicio de la presidencia de Ludi García. Tastia Group nombra a Marinela Anglano nueva directora de Marketing y Comunicación. Era la directora digital de la compañía desde hace 3 años. Sustituye a Montse Gásquez, quien ha ocupado dicho puesto desde 2018.
Montse Carbó, nueva directora de Comunicación y RSC de Caja de Ingenieros. Sustituye a Víctor Cardona, que después de 12 años vinculado a la entidad inicia una nueva etapa personal con motivo de su jubilación. Y Cristina Sancho, nueva presidenta de la Asociación Española de Ejecutivos y Consejeros. Es directora de Asuntos Corporativos de Wolters Kluwer y presidenta de su fundación. Reemplaza a Nerea Torres, CEO de Siemens Logistics España. Ahora sí, comenzamos con una tertulia de primer nivel, con unos invitados de lujo. Iniciamos la mesa de análisis hoy sobre comunicación y sostenibilidad. El Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Tiempo ya para el análisis, ya están aquí a mi lado los 4 invitados de hoy, 4 reconocidos expertos de compañías que todos ustedes conocen. Rosa Yagüe, directora de comunicación de Coca-Cola Euro-Pacific Partners, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. María Luisa Chacón, directora de comunicación y RSC de Procter & Gamble, ¿qué tal? Buenas tardes. Josep Alfonso, director de comunicación, marca y sostenibilidad de AXA España. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. También, por cierto, director general de la Fundación AXA. Y Alberto Muelas, director de sostenibilidad de CREAF. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Buenas tardes. Hoy hablamos de sostenibilidad, un componente que se está integrando en el propósito corporativo de compañías. Con este fuerte avance, ¿dirías que estamos asistiendo a una estricta redefinición de la empresa o simplemente a la consolidación de una relevante materia más? ¿Qué pensáis, Rosa? Bueno, en el caso de la sostenibilidad, yo creo que tiene que ir muy de la mano del negocio. Es verdad que si hay empresas que eso no lo tienen asumido a día de hoy, deben hacer una redefinición, ¿no?, de sus negocios, y esto sí que puede suponer un cambio de modelo. Yo creo que en el caso nuestro de Coca-Cola llevamos más de 7 años con una estrategia, con una hoja de ruta que aún hoy sigue siendo válida, ha sido transformadora del modelo de negocio, y en nuestro caso no podemos decir que nos esté redefiniendo ahora porque llevamos trabajando tiempo en ello. Por lo tanto, yo te diría, Santiago, que efectivamente aquellas empresas que no lo tengan imbricado en su modelo de negocio, pues sí que puede suponer una redefinición y una transformación de las empresas. Uh-huh. Nosotros también estamos bastante de acuerdo con lo que dice Rosa. Desde P&G tenemos muchos años trabajando, como diríamos, tras bambalinas, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, porque una empresa de gran consumo tiene una gran responsabilidad hacia todos los consumidores, ¿no? Y la sostenibilidad es negocio hoy día, no puede estar de lado, no es un pilar aparte, es la base sobre la cual se está construyendo todo el negocio. Uh-huh. ¿Qué stakeholders dirías que han sido los más proactivos a la hora de defender la sostenibilidad? ¿Quiénes han tenido más peso en este proceso de predicación? Por ejemplo, Josep, en AXA, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que no solo en AXA, muy posiblemente a nivel general coincidimos también. Yo creo que todos los stakeholders han sido relevantes porque ha habido un contexto que ha impulsado, no es nada nuevo, pero sí que es verdad que quizás el contexto que hemos vivido en los últimos 2 años lo que ha hecho es poner más en la primera línea todos los aspectos de sostenibilidad. Desde una estrategia de comunicación a algo que está, como bien decía Rosa y María Luisa, en el negocio y en la propia estrategia de la compañía. Ahí para mí ha sido fundamental los empleados, uh-huh, pero poniendo un acento sobre todo en la dirección, cuando la dirección lo impulsa, y conseguimos generar ese engagement o conseguir que todos los empleados sean embajadores, vean y tangibilicen en el día a día la importancia de la sostenibilidad, eso fluye, ¿no? Y después para mí otro stakeholder fundamental, que es el que va a requerir, el que va a exigir que seamos cada vez más sostenibles las empresas, es el cliente, sin duda. Uh-huh. No sé si queréis aportar algo, ya sabéis que en cualquier momento que queréis intervenir tenéis la mesa disponible. Si hay un grupo que claramente ha activado este compromiso con la sostenibilidad, ha sido el legislador. Las grandes y medianas empresas que hoy estáis obligadas por ley a publicar un informe de información no financiera, tenéis por delante un 2023 que va a ser clave en cuanto a regulación, ¿no, Alberto? Sí, yo creo que el legislador se ha sumado tarde a la fiesta, pero se ha sumado con ganas. Posiblemente no fue el primer grupo de interés que nos exigió a las empresas pues incorporar principios de sostenibilidad a nuestra gestión, pero desde luego
sobre todo en el contexto europeo, desde 2014 fundamentalmente, pues estamos asistiendo a un aumento de los requisitos pues exponencial, ¿no? Y en el que ya yo creo que a partir de 2019, con la comunicación del Green Deal europeo, pues esto se ha acrecentado aún más todavía. Efectivamente, lo que nos viene por delante es una intensa agenda regulatoria, ¿no? Tanto en campos como muy específicos como el cambio climático, economía circular, etcétera, como también en ámbitos muy transversales que van a afectar a todas las compañías por igual, ¿no? Y en el que precisamente hace 2 días tanto el Consejo como el Parlamento Europeo han comunicado que la sucesora de la Directiva de Información No Financiera de 2014 sigue adelante. Esto que ahora se llama el Corporate Sustainability Reporting Directive. Ya nos han confirmado que efectivamente pues parece que está en proceso de aprobación y que esto supone que los próximos meses van a ser intensos, que vamos a ver pues nuevos documentos que van a aterrizar estos requisitos, sobre todo en materia de información para las empresas, y en los que previsiblemente lo que signifique es que a partir del año 2024 pues las compañías que operamos en Europa tengamos o nos enfrentemos a nuevos requisitos de reporte. Esto no olvidemos que significa que la Comisión Europea, la Unión Europea, entiende la información como un instrumento para incorporar la sostenibilidad dentro de las organizaciones, en la medida que la información es lo que permite precisamente a los grupos de interés tomar decisiones y primar aquellas organizaciones que son sostenibles. Por lo tanto, la información o el reporte en este caso como una pieza fundamental para el correcto funcionamiento de los mercados. Y eso es lo que creo que está apostando por ello la Unión Europea y la Comisión Europea. ¿Dirías que las empresas están preparadas para esta nueva regulación que viene? Encontramos distintos perfiles de compañías, ¿no? Hay compañías, sobre todo diría que las grandes compañías cotizadas llevan 20, incluso 30 años en algunos casos, ya enfrentándose a exigencias muy duras por parte del mercado de capitales, por parte de inversores, por parte de analistas específicos ESG, y que en la medida en la que ya han pasado por este camino se encuentran mejor preparadas. Sí que es cierto que hay un tipo de compañía en el que quizá este tipo de requisitos sea nuevo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una cierta simetría en el mercado. Yo creo que hay muchas compañías muy acostumbradas a responder a este tipo de requisitos y otro conjunto de compañías en el que para las cuales posiblemente esto sea más nuevo. Lo que está claro es que la regulación va a poner más deberes a las empresas. Pero yo os pregunto, ¿quién debe velar por el cumplimiento de los objetivos? Ya sabemos que la sostenibilidad debe ser transversal a todas las áreas de las compañías, pero ¿pensáis que siempre debe ser el DIRCOM el solitario o tiene sentido plantear otros modelos de coordinación? ¿Qué pensáis, María Luisa, por ejemplo? Bueno, yo quería volver un poco a la pregunta segunda que estabas haciendo, que era con respecto a quién es el que está empujando la sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que en las diferentes empresas hay muchos modelos, pero por lo menos en la nuestra tenemos como que 2 diferentes grupos, ¿no? Desde los propios empleados que están proponiendo ideas sobre cosas que se les ocurre que podrían ser nuevas ideas de producto, de procesos que pueden ser más sostenibles, y eso es un poco lo que yo venía hablando de el back office que tiene muchos años detrás, pero también a nivel, digamos, de gerencia, del más alto nivel, están involucrados. Por lo menos en nuestra empresa se ha convertido en algo multifuncional, porque la sostenibilidad son muchos aspectos que hay que trabajar. Un solo equipo aislado no es capaz de poder acometer los grandes retos que necesitas, desde el punto de vista de inversión, creatividad, recursos e incluso conocimientos, porque es verdad que viene mucha regulación, pero también hay que crear una serie de tecnologías nuevas que no existen y que requieren personal que sea cualificado en entender las posibilidades, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se puede prometer, que es una labor muy importante, yo creo. Sí, calibrar un poco las promesas, ¿no? ¿Qué piensas, Josep? Sí, realmente cuando hablamos de sostenibilidad, totalmente de acuerdo, es que sostenibilidad no puede ser una responsabilidad de un departamento o de un directivo concreto. Creo, y nosotros lo hemos aplicado de esta forma, que el equipo de comunicación, no el DIRCOM, sino en el equipo o en el departamento de comunicación,
El Departamento de Comunicación es un integrador, construye el mensaje, el propósito, lo garantiza, genera la coherencia, la credibilidad, trabaja los aspectos de la marca, del intangible, de la reputación. Entonces, yo creo que es un departamento para coordinar y tener esa responsabilidad, pero obviamente generando, como es nuestro caso, un comité transversal, delegado del comité de dirección, que es el órgano de gobierno de sostenibilidad. Ahí está legal, ahí están los aspectos financieros, el negocio, la estrategia, compliance, etcétera. Todos aquellos departamentos que interactúan, recursos humanos, por supuesto, que interactúan con la sostenibilidad, que te diría que prácticamente son todos. Pero hace falta un director de orquesta, hace falta también marcar unas prioridades, porque sostenibilidad parece que se ha puesto hoy en el camino, y la mayoría de las compañías, sobre todo las que estamos cotizadas, llevamos muchos años trabajando. Ahora hablamos de sostenibilidad, antes sería responsabilidad corporativa, le hemos puesto muchos nombres a lo largo de responsabilidad empresarial, etcétera, etcétera, pero la realidad es que ya estamos trabajando. Lo que estamos haciendo ahora es acelerando, en parte porque está ya en nuestro propósito, está en nuestro ADN, se ha consolidado, y en parte también porque hay unos aspectos regulatorios que nos empuja. Yo creo que la regulación es buena porque lo que hace es acelerar aquello que hubiera tardado más. Importante, ese comité transversal responsable de gobierno tiene que tomar decisiones, por eso le llamamos comité de gobierno. Toma las decisiones. Lo que debe hacer es informar y reportar periódicamente al comité de dirección y al menos en un par de ocasiones al año al Consejo de Administración. Creo que con eso el governance, el gobierno de la sostenibilidad, está garantizado. ¿Cómo crees que afecta, Rosa, todo este esquema legal cada vez más cerrado, cada vez más encorsetado, a vuestro discurso sobre sostenibilidad? ¿Crees que a partir de ahora será más difícil construir un relato diferenciador sobre esta materia? Yo creo que la legislación hay que verla como una oportunidad, ¿no? Decía Josep que ahora vamos mucho más rápido que antes, impulsados precisamente por el ritmo de la legislación, y lo decía también Alberto. En nuestro caso yo creo que no parte todo de una exigencia legal, sino también de una exigencia de los consumidores, de nuestros clientes. Nosotros, como compañía multinacional que somos líder del sector, pensamos que somos una compañía tractora, ¿no? que nos mira mucho toda nuestra cadena de valor, y es esa responsabilidad de ir más rápido, pero también de ayudarles, ¿no? Y un ejemplo concreto sería estrategias de clima, ¿no? Estrategia de clima donde hemos propuesto ser y nos hemos comprometido a ser neutros en carbono en 2040, pero no en nuestro scope solamente, en nuestro alcance 1 y 2, sino toda nuestra cadena de valor, que supone el 93% de las emisiones. Esto que supone que no podemos hacerlo solos, que tenemos que integrar a toda nuestra cadena de valor, incluidos a todos nuestros proveedores, ¿no? Entonces, la legislación en esto, que es lo que nos exige a nosotros, ir más rápido, ser más ambiciosos también en los compromisos, y desde luego sí que es transformadora la legislación. Déjame que te pregunte, Alberto, al consultor que hoy tenemos en la mesa, desde CREAP, ¿qué recomendáis a empresas que quieren reforzar su posicionamiento en RSC? Más allá de cumplir con las exigencias regulatorias o de plasmar en vuestras memorias e informes un alto compromiso, ¿qué acciones concretas les aconsejáis? Muy bien. Yo creo que nos encontramos en un punto de absoluto cambio de paradigma en cuanto a la concepción de la sostenibilidad en sí misma, ¿no? Y en el que cuando echamos la vista atrás y pensamos en cómo entendíamos la sostenibilidad o la responsabilidad corporativa hace 20 años, Josep, pensábamos o la entendíamos más, pues fundamentalmente como desarrollar compromisos y medir nuestro desempeño si consumíamos más o menos agua, ¿no? Yo creo que este paradigma está cambiando drásticamente. Ya a las compañías no se les evalúa tanto por una política, un compromiso, o no se les evalúa por el desempeño que puedan tener, sino que se les evalúa más por los impactos que están generando y por cómo gestionan los riesgos y oportunidades asociados a la sostenibilidad, ¿no? Esto lo vemos también presente en un creciente marco de estándares, normativa, incluso la propia regulación. Los estándares que está desarrollando EFRAG en Europa ya han dejado de hablar de asuntos de sostenibilidad, ahora hablan de impactos, riesgos y oportunidades, y esto es lo que denota el cambio tan drástico de paradigma. Y que cuando hablamos de impactos, hablamos de cómo la compañía afecta a las comunidades en las que opera, que va mucho más allá del puro desempeño, ¿no? No hablemos de consumo de agua, sino que hablemos de estrés hídrico y de cómo las compañías afectan al estrés hídrico, cosa que alguna de las compañías que estáis presentes hacéis muy bien, por cierto. Entonces, ese cambio en la gestión
y en el discurso de pasar de hablar de desempeño y empezar a hablar de impactos y dejar de hablar de políticas y empezar a hablar de riesgos y oportunidades, creo que es muy significativo y que las compañías estamos en el momento de tener que interiorizar, insisto, incorporar en la gestión y en la comunicación. Rosa. Pues mira, ilustrando un ejemplo de lo que decía precisamente Alberto, el agua es nuestro recurso más fundamental en todas nuestras bebidas en Coca-Cola. Y nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con el tema del estrés hídrico, ¿no? Con este problema. Y nos encontramos con que no hay mediciones que ayuden a medir el impacto de todas las actuaciones en materia de agua. Nosotros tenemos muchos proyectos de devolver agua a la naturaleza y demás. Y como no hay medición, no hay sistemas de medición, lo que hemos hecho ha sido crear nuestro propio sistema de medición de Natural Capital, en el que hemos integrado no solamente el valor medioambiental de lo que devolvemos al entorno, sino también el valor económico de todos los proyectos que ponemos en marcha, porque cada vez que estamos recuperando una laguna, por ejemplo, traemos mucho ecosistema, mejoramos el ecosistema, la biodiversidad de la zona, con lo cual puede aumentar y aumenta el turismo de la zona se enriquece, y es verdad que eso es muy difícil de medir, pero yo creo que también es responsabilidad de las empresas como la nuestra generar propias mediciones para poner en valor toda esta actividad, ¿no? Y la medición del capital natural es una cosa que bueno, es básica, fundamental, y a mí me parece que es avanzada en este sentido en materia de sostenibilidad. Josep. Sí, yo lo que quería compartir con vosotros es, desde el punto de vista de la gran oportunidad de la sostenibilidad y del impulso de la regulación, primero, un concepto. Sostenibilidad es más que cambio climático. Estamos hablando también del gobierno de las empresas, de todos los aspectos éticos, y estamos hablando también del compromiso social. Y lo importante del impulso de la regulación es que antes comentaba Alberto el reporting de información no financiero. Es un gran valor que tenemos que seguir poniendo en alza, porque al final lo que nosotros interpretamos es, hasta hace unos años, una empresa era lo que era su reporting financiero. Eso era una empresa, su reporting financiero. Esta nueva regulación lo que te dice es que una empresa es mucho más que sus cifras, que evidentemente son importantísimas, son fundamentales para el accionista, pero es mucho más que sus propias cifras. Es cómo se comporta, sus códigos deontológicos, su gobierno, los empleados, el compromiso social, los aspectos de sostenibilidad, cambio climático. Al final, la foto que tenemos que tener de cómo se presenta una empresa en un mercado, en una sociedad, es la suma de sus datos financieros y sobre todo todos aquellos datos que no son financieros, pero que hoy en día son fundamentales. La comunicación en sostenibilidad no solo es primordial por todo lo que estáis exponiendo, se irá cobrando fuerza teniendo en cuenta, Alberto, que también juega un papel esencial en el acceso al mercado de capitales, ¿no? Sí, efectivamente. Como mencionaba antes, al final la intención de la Unión Europea, de la Comisión Europea, ha sido el utilizar la información de las empresas precisamente como palanca para integrar los principios de sostenibilidad en su gestión, ¿no? Esto del estado de información no financiera en su momento, ahora con la revisión que a la que está siendo sujeta por parte del Corporate Sustainability Reporting Directive y de los estándares de la EFRAG, básicamente lo que pretende es reforzar este papel de la información para ayudar a las entidades financieras a tomar mejores decisiones. Es decir, que no debemos caer en el error de que esto de reportar esta información no financiera es algo cosmético, sino que todo lo contrario. Aunque las compañías en muchas ocasiones no lo percibamos y tengamos la sensación de simplemente estar poniendo información en un PDF, al final será en ese PDF en el que las entidades financieras, también porque ellas están sometidas a su cuota de regulación a través del Sustainable Finance Disclosure Regulation, entre otras muchas medidas, pues es esa información la que tendrán que utilizar para efectivamente tomar decisiones de cómo asignar el capital, de tal forma que, como decía Josep, a partir de ahí ahora la financiación y la inversión no se va a regir solo por criterios de flujos de caja, de beneficios, de rentabilidad, sino que también y de forma creciente por otra serie de variables extrafinancieras, no financieras, de sostenibilidad, como queramos llamarlo, ¿no? Pero efectivamente la información de sostenibilidad se va a poner en el centro de las decisiones en el mercado de capitales. Ahora que has mencionado... Sí, no sé quién quiere... Vale. Yo iba a decir que yo creo que ahora ya no es solo importante el qué,
que consigues resultados de negocio, sino el cómo consigues esos resultados de negocio. Y básicamente el reporting financiero lo que se convierte es en ese storytelling, ¿no? De cómo fue que conseguiste los resultados. Ahora, yo creo que eso también representa una gran oportunidad para las empresas para posicionarse en el mundo. Ahora tenemos más vectores sobre los cuales trabajar y poder demostrar que eres capaz de hacer cosas. Y como decía un poco Rosa, en ese camino también eres capaz de construir la sociedad alrededor. Por ejemplo, uno de los objetivos que nosotros tenemos, que es el de la neutralidad climática, tú lo puedes abordar de diferentes maneras. Y uno de los proyectos que nosotros hemos hecho es un proyecto muy bonito con un grupo que se llama Apadrino un Olivo, en el cual, bueno, tú puedes, por una parte, sembrar árboles, que también lo hacemos, pero por otra parte puedes mantener árboles que existen y que no desaparezcan. En ese proceso de restauración, como bien decía Rosa, estás ayudando a toda esa comunidad alrededor que está ayudando a mantener esos árboles, y eso crea una pequeña economía ahí también. Entonces hay muchos vectores que van a ayudar a las empresas. Por lo menos en P&G nosotros lo vemos así, como una oportunidad para, a través de esos nuevos vectores de diferenciación, podemos trabajar. Permitidme que os pregunte, ¿tenéis la impresión de que muchas compañías se han sumado al carro de la sostenibilidad a través de una cuidada estrategia de comunicación sin ser realmente sostenibles? Bueno, quizás en una primera fase yo no tengo duda de que de forma generalizada, pues posiblemente la responsabilidad corporativa o la sostenibilidad era una estrategia de comunicación. Yo creo que la evolución que ha habido es que, lo comentaba si no recuerdo mal antes Rosa, ¿no? Es desde una estrategia de comunicación a estar en el negocio, a formar parte del negocio, formar parte de la estrategia de la compañía. Cuando ya está en los objetivos de una compañía, en el negocio, objetivos de negocio, cuando ya la dirección e incluso el management y los empleados empiezan a tener esos objetivos de sostenibilidad en sus propios variables, en sus propios objetivos, forma parte del propio negocio. Y eso tiene una enorme responsabilidad, porque aquí la palabra que más miedo nos da es el greenwashing. Es decir, lo que hay que hacer es, la fórmula es de sentido común, es trabajar en interno. Y cuando realmente tienes construida una estrategia de sostenibilidad visible, con resultados y un compromiso tangible, es cuando puedes salir y explicar cómo de responsable eres o cómo estás actuando ante la sostenibilidad. Pero si lo haces al revés, es verdad que puedes caer en un riesgo reputacional o en una falta de credibilidad. Rosa. Yo diría que si hay empresas que se creen que son sostenibles basándose en una estrategia de comunicación de sostenibilidad, están equivocados. Además, el mercado en esto es soberano. Los clientes, los consumidores no dan tregua en este sentido. O sea, una compañía que cuenta pero no hace va a estar penalizada, ¿no? por el mercado y por sus consumidores y sus stakeholders en general. Con lo cual, yo creo que si hay compañías que tienen esa estrategia están claramente equivocados, pero bueno, que el mercado per se lo va recolocando también. Yo creo que ahora está tan metido en el negocio, como venimos diciendo, ¿no? Los accionistas, antes me venía a la cabeza cuando hay reuniones de presentación de resultados, los accionistas y las personas que hacen todos los análisis financieros preguntan por la sostenibilidad, con lo cual yo creo que es que el maquillaje en esto ya no se mantiene, no se sostiene. Uno de los comités que se están solicitando en los últimos 2 años en los consejos de administración, además del comité de auditoría, etcétera, todo esto, Alberto, seguro que puedes aportar más, es que los consejos de administración nos están solicitando los comités de sostenibilidad, porque quieren saber no solo cuál es nuestra estrategia de sostenibilidad, sino cómo va evolucionando y hacia dónde vamos. Yo creo que hay una parte muy importante que es involucrar también a los usuarios de los productos, porque una buena parte de la sostenibilidad pasa también por llevar de la mano al consumidor y que la sostenibilidad le sea fácil. Tú piensas, por ejemplo, en Procter, que tenemos marcas del día a día. Nosotros tenemos detergentes Ariel, Fairy, Don Limpio. Son productos cotidianos que usan las personas en su día a día. ¿Cómo puede ser más sostenible usando mis productos? Entonces, es muy importante que seas
fidedigno, que lo que estás diciendo se pueda cumplir, que cuando tú dices, mira, es mejor que laves la ropa en frío, pero no solo por un aspecto económico, porque te vas a ahorrar la luz que ahora, pues en estos momentos es tan importante, pero sobre todo porque cuando tú caes en cuenta que para poder calentar esa lavadora y ponerla a esa temperatura caliente, porque crees que no te va a funcionar el detergente, pues en el fondo estás haciendo un ejercicio de exceso de uso de energía y afectar al clima. Entonces, no puedes no ser realista con lo que le estás diciendo al consumidor. De hecho, Alberto, Bruselas publicó un listado de actividades económicas para determinar qué inversiones pueden considerarse sostenibles y cuáles no, ¿no? Sí, así es. El propósito es precisamente esto de acabar con lo que ellos llaman greenwashing. Y efectivamente es lo que se conoce como la taxonomía, ¿no? En el que está siendo desarrollada muy en paralelo a la nueva directiva de reporte no financiero que mencionábamos antes, y en el que al final lo que pretende es identificar qué tipo de actividades económicas tienen algún tipo de contribución potencial a alguno de los objetivos que la propia Unión Europea ha definido como prioritarios en el contexto de nuestro continente, entre ellos pues el cambio climático, la economía circular, el agua y recursos hídricos, la contaminación, la biodiversidad, y a partir de identificar estas actividades que pueden tener una potencial contribución, definir unos requisitos técnicos muy cuantitativos, muy específicos en la mayor parte de los casos, no en todos los casos, pero que deben permitir tener una brújula para que las organizaciones efectivamente puedan designar aquello que es sostenible y aquello que no, ¿no? De una forma pues homogénea en todo el contexto de la Unión Europea. ¿Crees que es una medida realmente efectiva? Creo que hay dos tipos de greenwashing. Hay un tipo de greenwashing premeditado, en el que las compañías pretenden ofrecer una imagen poco realista de sí mismas para conseguir algo cambio. Creo que tiendo a pensar que esto es las excepciones, que es el menor número de empresas. Creo que normalmente las empresas nacen con un propósito y lo mantienen a lo largo de su vida, pero bueno, en este mundo hay de todo y también hay empresas que pretenden vivir del fraude. Ese tipo de digamos, greenwashing premeditado, yo creo que no es necesario el regulador para acabar con él, ¿no? Que se cae por su propio peso y que son los consumidores, los empleados, los que al final terminan penalizando a este tipo de organizaciones, y no voy a dar nombres, pero yo creo que ejemplos no nos faltan, ¿no? Y luego hay otro tipo de greenwashing que es más accidental, ¿no? Más en base al propio ego de las organizaciones, ¿no? Que pensamos que somos sostenibles cuando a lo mejor en base a otros criterios no lo somos, ¿no? Y yo creo que es precisamente este greenwashing con el que la Unión Europea pues pretende incidir, ¿no? Y lo que pretende decir, oye, yo puedo estar pensando que una reducción, me lo invento, de un 5% de emisiones es green, cuando a lo mejor el umbral está en el 10%, ¿no? Y creo que es lo que precisamente pretende hacer la Unión Europea, ¿no? Establecer unos criterios, unos umbrales homogéneos, que sean para todos iguales, y en el que cuando una empresa diga que es green, pues cuando los usuarios en el mercado de capitales lo vean, sepan discernir qué es lo que significa eso que estamos llamando green, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la legislación puede ser razonablemente efectiva para acabar con este greenwashing accidental, por así decirlo, ¿no? Pero aún así no quita el hecho de que las personas, en los distintos roles que asumimos, las personas como empleados, las personas como consumidores, tengamos también cierta responsabilidad y obligación de desarrollar un criterio propio para ser capaz de discernir aquello que es sostenible y aquello que no, ¿no? Más allá del puro sello que una organización, una determinada legislación quiere imponer. Bueno, aquí estáis 3 empresas que figuráis entre las 50 más responsables en España, según el estudio Merco. ¿Cuáles diríais que son vuestros principales hitos en sostenibilidad en vuestros departamentos de comunicación, Josep? Bueno, no sé si lo identificaremos como hito, pero sí que cuál es el camino que nosotros decidimos seguir, y es ser muy coherentes con nuestro propósito. Y para ser coherentes con nuestro propósito, nosotros tenemos un propósito que se llama trabajamos para el desarrollo de la sociedad protegiendo lo que importa. Bien, cuando hablamos de coherencia es primero credibilidad, mucha coherencia,
no podemos contribuir a la sociedad a ser sostenibles si con nuestra propia actividad, con nuestro propio negocio y con nuestros clientes no somos sostenibles. Creo que la comunicación, para nosotros el hito ha sido, una vez que hemos construido esa sostenibilidad de nuestros productos, servicios, coberturas, en nuestra propia actividad como empresa, emisiones CO2, etcétera, 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 a partir de ahí, con un mensaje sólido y consolidado, salir a la sociedad para decir, bueno, y además que seguiremos trabajando en nuestra propia actividad, cómo podemos apoyar a la sociedad para trabajar en esa sostenibilidad global. Creo que es construir un mensaje que sea sólido, que se justifique con tu propia actividad y después que sea permanente en el tiempo. Rosa. Pues yo, si me permites, me voy a centrar en 3 hitos. El primero está basado en el diálogo y en la escucha, ¿no? El principio de la comunicación. En nuestro caso, toda la estrategia de comunicación y la estrategia de sostenibilidad se basa en escuchar a nuestros públicos de interés, con lo cual nos aseguramos que los retos que acometemos son los retos que ellos esperan de nosotros que acometamos. Por lo tanto, en eso creo que la comunicación nos ayuda a cumplir esos hitos y esos retos que nos piden los públicos de interés. El segundo sería los proyectos que tiene nuestro equipo de sostenibilidad, ¿no? O que la empresa desarrolla en el ámbito de la sostenibilidad, tanto social como medioambiental. Son unos proyectos tan sólidos, con tanta trayectoria, tan encajados en la agenda local, en la necesidad de la sociedad española, tanto desde el punto de vista, como decía, social como medioambiental, que desde el punto de vista de comunicación es más o menos fácil, sencillo o muy de disfrutar, ¿no? El comunicar estos proyectos Gira Jóvenes, Gira Mujeres, Mares Circulares, que la verdad que cumplen las expectativas tratan de cumplir las expectativas del país. Y el último hito, diría, las alianzas, ¿no? Nosotros todos los proyectos los hacemos en alianza con un montón de públicos, administración local, nacional, autonómica, ONGs, pues un montón de entidades, y el éxito mayor en comunicación es que ellos hablan por nosotros, hablan de nuestros proyectos como si fueran propios, y tenemos muchísimos ejemplos de ello, y yo de eso es de lo que casi más orgullosa nos sentimos en nuestro caso. María Luisa. Sí, nosotros nos pasa un poco como vosotros. Las estrategias son muy parecidas, pero también tienen lo que decía Josep de la coherencia, ¿no? Nosotros lo que nos prometimos el año pasado era de ser aún más estrictos en lo que comunicamos y solo comunicar proyectos cuando ya están hechos o tirando a terminado, ¿no? Y el año pasado hicimos una campaña y lo pusimos todo bajo un paraguas que lo llamábamos Liderar con Amor, que es Lead with Love, que es como la emoción más grande que puede tener uno como ser humano. Y esos 21 proyectos, como dices tú, fue muy fácil contarlo bajo este paraguas porque eran cosas muy concretas que hicieron nuestras diferentes marcas por ayudar a la sociedad. Y estoy muy orgullosa que pudimos llegar a un hito para nosotros, que fue ayudar a más de 360,000 personas, plantar más de 10,000 árboles, que nunca lo habíamos hecho, o sea que fue súper emocionante. Y también lo de apadrinar olivos para compensar la parte de la generación de CO2. Distintos hitos los que tienen vuestras empresas. Te pregunto, Alberto, ¿cómo deben cuantificar todos estos hitos? ¿Cada compañía debe aplicar sus propias métricas? ¿Hay una medición estándar? Antes Rosa hablaba del tema de las métricas. ¿Qué deben hacer las compañías? Sí, efectivamente, y Rosa lo comentaba antes, ¿no? El tema de las métricas es muy complicado en estos momentos. También hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, igual que en el mundo de lo financiero ellos llevan 100 años reportando más, y creo que el nivel de madurez es bastante mayor, ¿no? Nosotros estamos intentando recorrer el mismo camino en menos de 20 años, ¿no? Y si me apuras, pues en menos de 5. Entonces yo creo que es normal, no debemos fustigarnos por la falta de madurez en algunos ámbitos, incluido la falta de métricas, ¿no? Y hay aspectos que son difíciles de cuantificar, ¿no? Diría que por la propia naturaleza de los asuntos, pues todo lo que tiene que ver con el capital natural, yo creo que en los últimos años hemos avanzado muchísimo en la definición de métricas, y curiosamente algo en lo que llevamos trabajando más tiempo, como es todo lo que tiene que ver con el capital social, ahí nos está costando más desarrollar métricas cuantitativas que nos permitan medir y comparar a las empresas, ¿no?
Entonces sí que es necesario, yo creo, el medir, el cuantificar, eso que permite ilustrar y relatar mejor cuáles son los impactos, los riesgos y oportunidades de las organizaciones. Sí que es cierto que cada vez hay más estándares, metodologías, modelos que permiten hacerlo, especialmente dentro del ámbito del capital natural, y que creo que poco a poco veremos cómo esto también se extiende a otros ámbitos como el del capital social. Pero efectivamente lo veo tremendamente necesario, muy complicado, pero estamos en ello. Veremos. Del plano empresarial saltamos al terreno académico para poner punto final a esta mesa. Hemos invitado al director del Instituto de Innovación Social de SADE, Ignasi Carreras, para conocer su punto de vista. Hola Ignasi, adelante. Hola, es un placer saludaros. Es un momento emergente donde creo que las empresas están tomando mayor conciencia de su necesidad de transformar sus negocios en negocios responsables. Puntos donde no hay tanto avance, donde realmente las empresas tienen que dar un esfuerzo mucho más alto. Yo creo que el más importante es el de la integración de la responsabilidad en el negocio, especialmente a través de la innovación. Las empresas no pueden ser solo actores que intentan reducir sus impactos negativos, sino de ser actores que fomenten soluciones para luchar contra los grandes desafíos, ¿no? La emisión de CO2, la desnutrición, la violencia de género, desafíos que tenemos en el mundo, ¿no? Y ahí es donde tienen que conectar sus ámbitos o sus voluntades de responsabilidad con sus capacidades de innovación. Un segundo aspecto donde tienen que avanzar mucho es en todo lo que es la lucha contra las desigualdades crecientes que hay en el mundo y condenan a muchas personas a situaciones de pobreza y de vulnerabilidad, ¿no? Y ahí sí que es importante trabajar en los temas relacionados con la fiscalidad responsable, eliminar los paraísos fiscales, eliminar esas prácticas agresivas de elusión fiscal que son incompatibles con lo que es una empresa responsable. Y también plantearse cómo está evolucionando los beneficios empresariales respecto al incremento del salario de los trabajadores, donde yo creo que en los últimos 10 años los beneficios han incrementado más de lo que es el salario de los trabajadores y actualmente con la crisis de inflación aún puede darse eso en mayor medida. El tercer aspecto que querría resaltar, y con esto ya acabo, es la necesidad de promover transformaciones culturales profundas en las cuales puedan anidar todos estos cambios para que las empresas sean más responsables, ¿no? Cómo conseguir que los liderazgos a todos los niveles sean más responsables, que la cultura empresarial sea una cultura donde la responsabilidad sea uno de los ejes fundamentales del presente y del futuro, y que los propósitos que muchas veces se dicen y que son parte de la comunicación de los CEOs, pues sea un propósito lleno de sentido y no solo palabras un poco huecas en algunos casos, ¿no? Esto es un tema fundamental en el que la comunicación interna, la comunicación externa es muy relevante y donde yo creo que se tiene que llenar esta comunicación de legitimidad y credibilidad a partir de un liderazgo responsable que sea cada vez mucho más auténtico. Muchas gracias y adelante con estos propósitos que tenemos de conseguir que las empresas sean mucho más responsables. Adelante, efectivamente. Y con él cerramos este foro de la comunicación sobre un asunto muy relevante, lleno de oportunidades y de retos. Ha sido un placer, María Luisa Procter & Gamble, Rosa Coca-Cola Europacific Partners, Josep Axa, Alberto Creap. Muchísimas gracias a los cuatro y gracias como siempre a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.